La romería de Arafo se celebra cada último sábado de agosto, en honor a San Agustín. Ese día, desde primeras horas de la mañana, el pueblo amanece tranquilo y no parece que vaya a celebrarse evento alguno. Aprovechamos y recorrimos sus calles para descubrir cómo las araferas y araferos se preparan para la gran fiesta. Mientras tomábamos algunas fotos, un vecino de una céntrica calle nos abrió las puertas de su casa y nos invitó a pasar. ¿Tú has visto un pimentero que es de 3 metros? Vino tinto blanco. Este es un mulo de pollo. Coño, son de ayer, pero están buenos. Ay, gracias. Vinito de puta madre. Este de aquí, ¿no? Hombre. Seguimos nuestro camino calle arriba hasta llegar a una panadería cercana. Allí quisimos conocer un poco más sobre uno de los orgullos locales, el pan de Arafo. ¿Y por qué es famoso el pan de Arafo? Eso es como un secreto, como haces una comida, lo mismo. ¿Y usted hace aquí pan de Arafo? Mi madre. Sí. Ah. Antes se hacía de leña. Antes del comienzo de la romería, se celebra una misa al aire libre, frente a la pequeña ermita de la Cruz del año 1871. ¿De cuándo es la ermita de Trequier? Son muchos años lo que esto está hecho. Yo creo que desde que yo era pequeña. Es un momento íntimo en el que el pueblo se reúne junto al santo. Pocas sillas, gente cercana y una mezcla de silencio y devoción. La parranda, al son de afoña, acompaña al párroco durante la misa con sus canciones. Somos un grupo aquí de Arafo. ¿La misa esta siempre vienen ustedes todos los años? Sí, nosotros llevamos viniendo aquí unos 8 años aproximadamente. No muy lejos de allí, todos ya se preparan. ¿Cuántos años llevan participando? Desde que empecé, desde hace 20 años llevo participando en la comida. Ilusión y ganas, porque no hace falta otra cosa. Romeros, grupos musicales, pequeños carros hechos con imaginación, cargados de bebidas y algo de comida, y carretas tiradas por las tradicionales vacas y bueyes. Allá hay un boyero que está muy contento de que la romería se haga por la tarde. Porque Porque la verdad que siempre me han gustado las romerías por la tarde, porque caía la fresquita, el domingo lo tiene uno para descansar. ¿cuál es el nombre de los bueyes? Duque y Cordobés. Y cordobés. ¿Y los animales no sufren? No. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. También se ven algunos burros y caballos. ¿Y todos los años vienes con el burro? Este es el segundo año que participo. Sí. ¿Y son todos familia? ¿O Amigos. ¿Sí? Amigos. ¿Y el burro es tuyo? Sí, burros aquí de... ¿Sí? Pues es la primera vez que venimos. Sí. De María Jiménez. Sí, ahora vienen más. El recorrido por la calle de la Libertad es cuesta abajo, lo que facilita el camino. Se celebra por la tarde, cuando la mayoría ya ha almorzado. Tal vez por eso, a diferencia de otras romerías, no vimos barbacoas en las carretas. Aquí se comparte comida fría y sencilla: croquetas, tortilla, los tradicionales huevos duros, gofio amasado o un buen pan con chorizo. No es una romería de adornos excesivos en calles ni en carretas, pero conserva ese toque típico canario que anima la celebración. El bonito pueblo de Arafo no necesita ornamentos para brillar. El propio pueblo es el escenario perfecto para esta romería. El vino se reparte en menor medida que en otras romerías. Todo se vive de manera más sobria y natural. Pocos grupos de baile acompañan el recorrido, pero como no podía ser de otra manera, en el conocido como pueblo de la música, los grupos folclóricos se escuchan con intensidad suficiente para mover a romeros y espectadores. Free food for everybody. No. No, en Alemania no. No. ¿Les gusta la fiesta? Pero si algo distingue la romería de Arafo es la hospitalidad de su gente. Basta con recorrer sus calles para ser recibido con una sonrisa e invitado a pasar a sus casas a comer, beber o charlar. Allí nos muestran con orgullo la historia de sus rincones más preciados y de sus objetos más queridos. ¿La casa es tuya? Sí, heredada. ¿Y cuántos años tiene la casa? Ni se sabe, 200 años, 300.
1814. De 1814. ¿Y el día de la romería qué es lo que hacen aquí? ¿Abren las puertas para la familia, para amigos, para todo el mundo? Aquí está abierto para todo el mundo, para todo el que quiera entrar. Mira los dientes que tiene. Vale. Entonces, mira. Y por aquí va saliendo la... Aquí había que poner se ponía un balayo. ¿Sabes lo que es un balayo? Un cesto. Y entonces el grano iba cayendo ahí. Ven para que veas la caja fuerte que tengo aquí. El piano se compró a una casa para que yo aprendiera. Y yo me ponía a tocar el piano y en el medio una novela del oeste, de aquellas que no me gustaba. El dinero que queda ahí dentro no son pesetas, ¿no? Reales, ¿no? Era la moneda de antes. Ahí lo que había era una onza de oro, me encontré una vez. La coincidencia quiso que justo en la casa de al lado, Carmen León, autora de la escultura Aramus, homenaje a los músicos de Arafo, nos invitara a pasar a su casa, donde disfrutamos de su original jardín. Y ahora escritora también. A mí me encanta poesía. La romería continúa y las escenas se van sucediendo. Romeros y carrozas avanzan. La fiesta se va animando y la barriga llenando. La tradición se respira en cada esquina de Arafo. ¡Viva San Agustín! ¡Viva! ¡Viva San Agustín! ¡Viva! ¡Viva San Agustín! ¡Viva! Al llegar a la iglesia de San Juan de Collado, surge un momento especial. Los grupos musicales se paran frente a la puerta de la iglesia para cantarle a San Agustín, mientras carrozas y romeros siguen pasando frente al santo. Y casi sin tiempo para descansar, la verbena estalla en la plaza junto a la iglesia. Los trajes típicos canarios llenan el lugar de colorido mientras la música invita a bailar. En los bares de los alrededores, romeros y vecinos se reúnen para tocar, cantar y darle vida a la noche. En uno de esos locales, perteneciente a un club de lucha de Arafo, nos encontramos con uno de los grupos que había animado la romería horas antes. Se hacen llamar Parranda Pico y Pala, y no dejaron de tocar y cantar mientras reponíamos fuerza con una exquisita carne de cabra y un buen vino local. La romería de Arafo es, en definitiva, una fiesta de encuentro y cercanía, un homenaje sencillo, pero lleno de autenticidad, donde lo que más brilla no es el ruido ni el colorido, sino la calidez de un pueblo que abre sus puertas a todo aquel que llega para compartir su tradición. Gracias por acompañarnos y descubrir esta tradición tan viva y cercana al corazón de Arafo. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte si no lo has hecho y activar la campana para no perderte nada de nuestras próximas experiencias.